Imaginen estar a los 72 años atrapados en un ascensor sofocante en Madrid, con el corazón latiendo desbocado y las rodillas ardiendo por la artritis, pensando que podrían ser sus últimos momentos. Pero lo que duele más que el miedo es darse cuenta de que la familia por la que sacrificaste toda tu vida no se preocupa si vives o mueres. Soy María, y esta es la historia de cómo descubrí que no era nada en mi propio hogar. Amigos, acompáñenme en este momento aterrador donde todo comenzó a desmoronarse. Entré al ascensor en un edificio viejo del barrio de Lavapiés en Madrid, con el cuerpo dolorido tratando de llegar a la escuela para recoger a mi nieto Alejandro de 10 años. Las rodillas me ardían por la artritis, cada paso era como un cuchillo. Pero seguí adelante como siempre porque ese era mi deber, como abuela, madre y esposa. El ascensor crujía con un olor a metal y sudor que irritaba la nariz. Afuera el bullicio de Lavapiés llenaba el aire, música flamenca salía de un bar cercano, el aroma de tapas flotaba desde un restaurante y niños jugaban fútbol en la calle. Pero dentro de este cubículo solo había silencio y miedo. No estaba sola. Lucía, una joven de unos 30 años, estaba a mi lado abrazando su bolso, con los ojos llenos de ansiedad. Vestía un traje de oficina, probablemente empleada de banco. Le sonreí débilmente intentando calmarla, aunque yo misma temblaba. «Todo estará bien, pequeña», dije con la voz temblorosa, pero en el fondo no lo creía. Cuando el ascensor llegó al 8º piso, un estruendo ensordecedor resonó. El cubículo tembló violentamente, las luces fluorescentes parpadearon y de repente cayó varios metros en picada. Grité cayendo con fuerza, mi rodilla golpeó el suelo y la sangre comenzó a filtrarse por mi pantalón. Lucía lloraba desconsoladamente abrazando su vientre, susurrando: «Estoy embarazada. No quiero morir. Mi novio no quiere al bebé, no puedo dejarlo solo». Su confesión me golpeó como si viera mi propia vida, una mujer abandonada por quienes amaba. El espacio estrecho se sentía como un ataúd de metal. Los cables del ascensor chirriaban como si estuvieran a punto de romperse. Mi corazón latía con fuerza no solo por el miedo, sino por un dolor torácico familiar, señal de mi problema cardíaco. Busqué en mi bolso con manos temblorosas mi frasco de pastillas, pero una cayó al suelo. Lucía, a pesar de su pánico, se arrastró para recogerla diciendo con voz quebrada: «Tómela, señora, no se rinda». Tragué la pastilla, pero la desesperación me asfixiaba. El aire era caliente. Las luces parpadeaban y el chirrido de los cables sonaba como un presagio de muerte. Presioné el botón de emergencia, pero no hubo respuesta. Con la cabeza dando vueltas, tomé mi teléfono y llamé a Antonio, mi esposo de 75 años. «Antonio, estoy atrapada en el ascensor, tengo miedo». No terminé la frase. Él gruñó: «Estoy viendo el partido del Real Madrid, no me molestes». Escuché la risa de Viviana, la vecina, a través del teléfono. La reconocí de inmediato. Su voz cantando flamenco en la feria de San Isidro del año pasado. Mi corazón se apretó. No estaba viendo fútbol solo. Mentía. Llamé de nuevo, pero bloqueó mi número. Con el alma rota marqué a Diego, mi hijo de 50 años. Estaba en un bar con risas de fondo. «Mamá, por no recoger a Alejandro, perdí un contrato importante. Eres inútil». Colgó y las risas de sus amigos resonaron como burlas. Llamé a Sofía, mi nuera, pero ella se mofó. «Ya estás vieja. No nos hagas perder el tiempo». Me desplomé en el suelo. Las lágrimas corrían por mi rostro. El teléfono cayó de mis manos. El ascensor tembló de nuevo. Las luces se apagaron por completo y una placa de metal cayó del techo casi golpeándome. Lucía y yo nos abrazamos gritando. Imaginé mi cuerpo frío en este ataúd de metal.
¿Qué diría mi familia? Probablemente se quejarían porque no recogí a Alejandro o no preparé la cena. Recordé la última vez que hice flan para el cumpleaños de Alejandro. Lo tiré porque quería un pastel de la tienda. Es anticuado, abuela dijo. Sofía se rió y Antonio ni siquiera levantó la vista. Imaginé mi funeral, nadie de mi familia asistiría, solo los vecinos de Lavapiés, susurrando sobre cómo sacrifiqué todo por ellos. Me pregunté, ¿valgo algo para ellos? ¿Valgo algo para mí misma? Lucía secándose las lágrimas. Dijo. ¿Conocías a Alejandro en la escuela? Dijo que su abuela siempre está cansada, pero nadie le ayuda. Sus palabras fueron un golpe. Incluso mi nieto lo veía, pero mi familia no. Me aferré a su mano tratando de mantener la calma, aunque mi corazón gritaba, ¿por qué nadie me quiere? Ella me dio un pañuelo pequeño con flores de lavanda bordadas diciendo, «Guárdelo, señora, para la suerte». Después de una hora que pareció eterna, el equipo de rescate abrió la puerta. La luz del pasillo me cegó como una luz al final del túnel, pero no sentí esperanza, solo vacío. Lucía me abrazó susurrando, «Gracias por no dejarme sola». Mientras salía con la rodilla sangrando y el pecho apretado, saqué un papel arrugado de mi bolso, una receta de paella de mi madre. Lo sostuve como si fuera lo único que me quedaba. Caminé por las calles de Lavapiés bajo la lluvia que caía con el pañuelo de Lucía en la mano. Supe que algo en mí se había roto. No era solo el ascensor lo que me había atrapado. Era mi vida entera. A veces las crisis más aterradoras no son las que amenazan tu vida, sino las que te muestran la verdad sobre las personas que amas. Ese día aprendí que mi valor no dependía de mi familia, sino de mi fuerza para sobrevivir. Pero esa verdad era solo el comienzo. Mientras arrastraba mis pies doloridos hacia casa con el teléfono aún silencioso, por la indiferencia de mi familia, y el pañuelo de lavanda apretado en mi mano, comencé a recordar los años que pasé sacrificándome por ellos. Cada plato de paella, cada noche sin dormir, cada sueño que abandoné. Esos recuerdos guardados en un viejo cuaderno de recetas me esperaban en casa listos para abrir una herida aún más profunda. ¿Alguna vez han sentido que toda su vida ha sido un sacrificio tras otro, solo para descubrir que nadie lo valora? Después de escapar de un ascensor aterrador, me senté en la cocina pequeña de mi hogar, con el corazón apesadumbrado por la indiferencia de mi familia. Pero al abrir un cuaderno viejo, encontré páginas amarillentas que relataban los años en que renuncié a mis sueños. Vendí recuerdos preciados y puse todo mi corazón en platos que ellos despreciaron. Esta es la historia de los sacrificios olvidados y el momento en que decidí que debía vivir para mí misma. Amigos, acompáñenme a abrir esas páginas dolorosas. Me senté en un sillón viejo en la cocina pequeña. La luz tenue de la ventana iluminaba un cuadro pequeño que pintaba el mercado de Toledo colgado en la pared. La lluvia caía con fuerza mezclándose con el canto de niños entonando clavelitos en las calles de Lavapiés. Pero en este espacio sofocante solo había el olor a tortilla quemada de la mañana y el sonido estridente del flamenco en la televisión. Abrí el cajón de la cocina y saqué un cuaderno viejo, mi diario de recetas de los días en Toledo. Las páginas amarillentas guardaban recetas de paella, sopa de ajo flan y garabatos sobre días difíciles. Una vez soñé con abrir una pastelería en Toledo, donde el aroma a churros y caramelo llenara el aire. Mi madre me enseñó a elegir el azafrán para la paella, diciendo: «María, cocinar es tu forma de vivir. No dejes que nadie te lo quite». Pero Antonio me dijo: «Las mujeres se quedan en casa. Una pastelería es una fantasía». Le creí, renuncié a mi sueño y entré
en un matrimonio que pensé sería un refugio. Diego nació débil con neumonía frecuente. En noches lluviosas en Toledo, lo llevaba en brazos corriendo por calles empedradas hasta el hospital empapada. Para pagar las facturas médicas vendí el anillo de boda de mi madre y una colección de cerámica pequeña, reliquias de mi abuela. Antonio se encogió de hombros. Vende lo que quieras siempre que Diego esté sano. Ni una palabra de agradecimiento. Aprendí así a hacer sopa de ajo caldo gallego flan para mantener a Diego fuerte, aunque mis manos se endurecieron por coser y vender churros en el mercado. Una vez en la feria de agosto, llevé una paella para compartir con los vecinos, pero la madre de Antonio la despreció. Comida campesina nadie la quiere. Tragué mis lágrimas y seguí cumpliendo mi rol. Cuando Antonio se fue a Madrid por grandes negocios, prometió enviar dinero, pero durante 10 años no recibí ni un céntimo. Trabajé en pequeños oficios cuidando a su madre, quien me llamaba sirvienta, para comprar un reloj como regalo de cumpleaños para Diego. Ahorré durante meses, pero él lo rechazó. No lo necesito, mamá. Yo puedo comprarlo. Sus palabras me cortaron como un cuchillo. Diego se casó con Sofía, tuvieron a Sa Alejandro y me llevaron a Lavapiés, convirtiéndome en niñera y cocinera. Preparé croquetas de jamón, empanadas de pescado, pero Alejandro se quejaba: «Quiero pizza. La comida de la abuela es aburrida». Sofía se reía. Los niños de hoy no quieren platos anticuados. Una noche pasé horas haciendo lentejas para Alejandro enfermo, pero Sofía las tiró. No las necesita. Antonio, enviando mensajes a Viviana, ni siquiera levantó la vista. Hoy Alejandro entró a la cocina sosteniendo un dibujo que me dio a los 5 años, yo cocinando paella con las palabras «Abuela la mejor». Pero dijo: «Ya no me gusta la paella. Papá dice que tu comida está pasada de moda». Sonreí ocultando el dolor. Sofía me interrumpió cuando intenté hablar. «No cuentes historias, cocina rápido». Mientras hablaba grabó un video en su teléfono riendo. «Miren a la abuela intentando con sus platos rústicos». Alejandro dejó caer una cuchara de cerámica, un recuerdo de mi madre. El sonido del impacto resonó como un despertador de mi dolor. Hojeé el cuaderno y vi una nota. Presté 200 pesetas de Doña Rosa para medicinas de Diego Antonio. No mandó dinero. Luego una carta suelta cayó. Antonio escribió desde Madrid, admitiendo que gastó dinero en otra persona. Diego a los 15 años escribió al margen: «No le digas a mamá». Mi corazón se detuvo. No solo Antonio me traicionó, sino que Diego lo supo y cayó. Alejandro, aún allí, susurró: «Me gusta tu flan, abuela», pero miró a Sofía con miedo, como si lo hubieran obligado a decirlo. Quise gritar, romper la cocina, esta prisión mía, pero apreté el cuaderno tocando el frasco de azafrán de mi madre, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cerré el cuaderno de golpe. Una ráfaga de viento desde la ventana derribó el cuadro del mercado de Toledo, que se hizo añicos. Un fragmento me cortó la mano. La sangre goteó al suelo. «Mamá, perdóname por olvidarme de quién soy», susurré. Ya era suficiente. No viviría más para servir. Hay sacrificios que haces por amor, pero si te hacen perderte a ti misma son solo cadenas. Ese día aprendí que no solo era madre o esposa, era María y merecía vivir para mí. Mientras el eco del cuadro roto resonaba, escuché la risa de Antonio desde la sala, mensajeando a Viviana como si yo no existiera. La furia del cuaderno y los sacrificios olvidados ardía como una llama. Esta cocina donde vertí mi corazón estaba a punto de ver a una María diferente, una lista para enfrentar a su familia y reclamar su libertad. ¿Alguna vez han sentido que el mundo entero les da la espalda justo cuando más los necesitan?
Después de escapar de un ascensor aterrador y enfrentarme a los recuerdos dolorosos de mis sacrificios olvidados, regresé a mi apartamento en Lavapiés, esperando un poco de consuelo de mi familia. Pero en lugar de un abrazo cálido, solo recibí críticas crueles. Esta es la historia del momento en que no pude soportarlo más cuando corté mi delantal por la mitad y declaré el divorcio sin importar las consecuencias. Amigos, acompáñenme en este enfrentamiento que lo cambió todo. Entré al apartamento en Lavapiés con las rodillas hinchadas por la artritis, la sangre seca pegada a mi pantalón, un recordatorio del terror en el ascensor. La cocina pequeña era sofocante, el olor de las patatas bravas que preparé por la mañana se mezclaba con el sonido de una guitarra flamenca desde un bar cercano. Afuera la lluvia intensa emborronaba las luces de las farolas y el aroma del vino tinto de una cena vecinal se colaba por la ventana. Me senté tocando el frasco de azafrán de mi madre, intentando calmarme, pero mi corazón ardía por el dolor acumulado. Mi familia, a la que dediqué mi vida, me había tratado como una carga y despreciado todo mi esfuerzo. Nadie preguntó cómo estaba nadie. Notó mi rostro pálido ni el dolor que me hacía estremecer con cada paso. Diego entró con el rostro enrojecido de ira. «Por no recoger a Alejandro perdí un contrato importante», gritó con desprecio. «Las madres de mis amigos compran casas y autos para sus hijos, tú solo me haces quedar mal». Sus palabras eran como cuchillos. Recordé la Pascua en que preparé un lechazo asado, un plato tradicional que tomé horas en cocinar, pero Diego y Antonio se fueron a ver fútbol, dejándome sola para limpiar la mesa fría. Intenté hablar del día anterior, pero él me cortó. «No cuentes historias, a nadie le importa». Mi pecho se apretó no solo por la artritis, sino por un dolor torácico que me obligó a buscar mi medicina para el corazón, temiendo colapsar. Nadie lo notó. Sofía salió de la habitación de Alejandro con el teléfono en la mano apurándome. «Prepara la cena, Alejandro tiene hambre. Pero nada de patatas bravas, son muy picantes para un niño». Se rió enviando un video de mí luchando en la cocina a sus amigos. «Esta anciana piensa que es chef». Miré el plato de patatas bravas recordando cuando las hice para Alejandro, esperando que le gustaran los sabores de España. Pero él las tiró diciendo: «Quiero pizza como mis amigos». Hoy ella seguía humillando mi herencia. Apreté el frasco de azafrán conteniendo las lágrimas, pero mi interior era un volcán. Antonio estaba en el sillón enviando mensajes a Viviana riendo. Miré su teléfono y vi un mensaje. «Esta noche bailamos flamenco, que María no sospeche». Ella nunca me entenderá. Esas palabras negaban toda mi vida. Había oído rumores de los vecinos sobre las cenas de Antonio y Viviana, pero me convencí de que eran solo amigos. Ahora la verdad me apuñaló. Alejandro entró mostrando un auto de juguete caro que Diego le compró. «Papá dice que no necesito nada de la abuela». Sus palabras infantiles cortaban como navajas. Sofía me interrumpió cuando intenté hablar. «Cocina rápido, no hagas perder el tiempo». Alejandro dejó caer una foto familiar antigua que se rompió en el suelo. El sonido del vidrio quebrado despertó mi furia. No podía soportarlo más. Su insensibilidad, sus insultos y la traición de Antonio ardían en mí. Tomé un cuchillo de cocina y corté mi delantal por la mitad, símbolo de mi esclavitud en esta cocina. Un vaso de cristal cayó de la mesa, haciéndose añicos, sobresaltando a todos. Lo tiré al suelo y declaré: «Quiero el divorcio». Mi voz temblaba por la artritis, pero mis ojos ardían con una fuerza que nunca había sentido. Me miré en el espejo de la cocina viendo un rostro envejecido, pero unos ojos encendidos como una nueva María. Una ráfaga de viento movió las cortinas como si el universo aplaudiera mi rebelión. Diego golpeó la mesa gritando: «¡Estás loca! ¡Divorciarte a esta edad!
¿Quieres que todo Lavapiés se ría de nosotros? Sofía se burló. Celosa de Viviana. Qué vergüenza para una anciana. Antonio se levantó gritando. Arruinas mi felicidad. Sin ti viviré mejor. Sus palabras eran gasolina para mi fuego. Alejandro corrió hacia mí, abrazándome llorando. Abuela, no te vayas. Sus ojos estaban rojos, pero Diego lo apartó. La abuela exagera. No te preocupes. Los ojos de Alejandro se volvieron distantes. Miré a Diego con voz fría. ¿Sabías que tu padre me traicionó desde hace tiempo? ¿Verdad? Se quedó helado. Luego soltó. Quería protegerte, pero siempre exageras. Hasta le pedí dinero a papá para mi auto, lo sabías. Ese golpe final confirmó que Diego no solo ocultó la traición, sino que usó el dinero de nuestra familia. Apreté un fragmento de la foto rota, la sangre goteaba de mi mano. No soy más su sirvienta, dije con voz firme. La cocina donde vertí mi corazón ahora era un campo de batalla. No dejaría que me pisotearan más. La paciencia no es fuerza si te hace perderte a ti misma. Ese día aprendí que debía levantarme no solo por mí, sino por mi dignidad. Al salir de la cocina con el fragmento de la foto en la mano, escuché a los vecinos susurrando sobre Antonio y Viviana desde la ventana. La furia por su traición era un incendio que no podía apagar. Sabía que debía actuar no solo para divorciarme, sino para exponer la verdad y recuperar lo que era mío. Lavapiés estaba a punto de ver a una María sin miedo. ¿Alguna vez han sentido que el mundo entero sabe un secreto sobre ustedes, pero son los últimos en descubrirlo? Después de cortar mi delantal por la mitad y declarar el divorcio, me quedé en la cocina de Lavapiés con el corazón ardiendo por la traición de mi esposo y mi hijo. Pero al confirmar que Antonio me engañaba con Viviana, no podía seguir en silencio. Con la ayuda de mis amigas mayores expuse la verdad ante todo el barrio. Enfrenté a mi familia con un cuchillo de cocina y decidí irme para siempre. Esta es la historia del momento en que recuperé mi dignidad. Amigos, acompáñenme en esta batalla final en mi hogar. Me quedé en la cocina pequeña de Lavapiés, con el corazón latiendo fuerte por un dolor torácico familiar, las rodillas hinchadas por la artritis. La noche había caído, risas de una taberna cercana resonaban mezcladas con el aroma de café expreso de un pequeño bar y el olor a gambas al ajillo de un restaurante. La luz de las farolas se reflejaba en los charcos de lluvia fuera de la ventana, pero dentro del apartamento, el aire era pesado como una prisión. Miré alrededor viendo la mesa donde comí sola después de una Pascua, los estantes donde guardaba mis especias. Esta casa donde vertí mi vida ahora era solo un recuerdo doloroso. Había confirmado que Antonio me engañaba con Viviana de 70 años, viuda a través de sus mensajes dulces. Pero hoy no dejaría que siguieran pisoteándome. Llamé a Isabel, mi amiga de toda la vida. Isabel, las necesito, susurré, con voz temblorosa pero decidida. En minutos, las abuelas de Lavapiés, el grupo de amigas mayores de Isabel, se reunieron frente a la ventana de Viviana con teléfonos listos para grabar. Carmen, una de ellas, tomó mi mano. Mi esposo también me traicionó, María. No dejes que te humillen con el corazón acelerado. Lideré al grupo hacia la calle. A través de la ventana de Viviana vi y Antonio arrodillado ante ella, ya acariciando su mano, con una ternura que nunca me dio en 40 años de matrimonio. Viviana sonreía con arrogancia como una reina en un reino falso. Isabel encendió una transmisión en vivo en las redes sociales, mostrando el video de Antonio y Viviana en una intimidad descarada. El sonido retumbó en el barrio, atrayendo a los vecinos fuera de sus casas. «¡Miren, Antonio engaña!», gritó un joven. «María merece más respeto», susurró una anciana.
Todo Lavapiés estaba en revuelo con ojos apuntando a la ventana. Viviana fingió caerse gritando que le dolía la pierna para evitar el escándalo, pero la vi levantarse furtivamente cuando la multitud se dispersó con ojos llenos de pánico. Entré a la casa, me paré en medio de la calle y declaré: «No tengo miedo nunca más». Los aplausos esporádicos de los vecinos me hicieron sentir liberada, aunque mi corazón aún dolía. De vuelta en casa enfrenté a Puer Antonio. Regresó con el rostro enrojecido de vergüenza. «¿Cómo te atreves a humillarme?», rugió señalándome. Diego intervino con tono acusador. «Eres una destructora de familias». «Alejandro perderá a su abuela por tu culpa», miré a Diego recordando su confesión de saber sobre Viviana desde hacía meses. Isabel desde la puerta añadió: «Viviana difundió rumores de que eras una vieja celosa, María. Todo el barrio te compadecía en silencio. Esa verdad fue como un puñetazo». Diego soltó: «Conocí a Viviana para pedirle dinero para mi negocio. No quería que sufrieras». No solo ocultó la traición, sino que se alió con ella, usando dinero de nuestra familia. No podía soportarlo más. Tomé un cuchillo de cocina, lo levanté, la luz de la lámpara reflejándose en la hoja. «Si no me dejas en paz, moriremos juntos, Antonio», dije con ojos afilados. Él retrocedió dejando caer su teléfono, cuya pantalla se rompió. Diego gritó: «¡Estás loca! ¿Quieres destruir todo?». Sofía se burló: «¿Celosa de Viviana?». «¡Qué vergüenza!». Alejandro corrió hacia mí abrazando mis piernas llorando. «Abuela, no te vayas». Pero Diego lo apartó. «La abuela exagera, no te preocupes». Los ojos de Alejandro se volvieron distantes. El dolor torácico volvió, pero apreté los dientes, manteniéndome firme. Antonio rugió: «¡Vete!». Entré a la cocina. Tomé mi cuaderno de recetas, un tesoro de mi madre, y empaqué una maleta. Al abrirla encontré un collar pequeño que Alejandro hizo a los 3 años, pero que ya no recordaba. Las lágrimas corrieron, pero las sequé. Solo llevaba unas pocas ropas viejas, pero no necesitaba nada de esta casa. Salí escuchando a los vecinos susurrar: «María es más fuerte de lo que pensábamos». Una flor de lavanda seca cayó de mi bolso, el regalo de Lucía, como un recordatorio de esperanza. Dejé Lavapiés decidida a empezar de nuevo. La dignidad y la libertad solo llegan cuando enfrentas la verdad, aunque duela. Ese día aprendí que el silencio no te protege, solo prolonga el dolor. Levantarte es la única manera de vivir con autenticidad. Al salir de Lavapiés con la flor de lavanda en la mano, llegué a Toledo, donde Isabel me esperaba con una casa pequeña. Pero el camino nuevo no era fácil, con la soledad y los desafíos de la vejez acechando. ¿Alguna vez se han preguntado si a los 72 años podrían empezar de nuevo, aunque el corazón y el cuerpo estén cansados? Tras dejar Lavapiés, llegué a Toledo con una maleta pequeña y un corazón lleno de cicatrices. En una casa nueva encontré alegría en los parterres de flores y la cocina, pero la soledad y el miedo al fracaso aún acechaban. Sin embargo, una nueva amiga y unos videos de cocina lo cambiaron todo, mostrándome que mi vida aún tenía sentido. Esta es la historia de cómo volví a encontrarme. Amigos, acompáñenme en mis primeros días en Toledo, donde aprendí a vivir de nuevo. Llegué a la casa pequeña de Isabel en Toledo, arrastrando una maleta con pocas ropas y mi cuaderno de recetas, un tesoro de mi madre. Las calles empedradas brillaban bajo el sol. El tañido de las campanas de la catedral resonaba y el aroma de las flores de lavanda del jardín llenaba el aire. Pero al caer la noche, el silencio de la casa extraña me hacía sentir perdida. Me senté en una silla de madera con las rodillas doloridas por la artritis, preguntándome: ¿a esta edad tengo fuerzas para empezar de nuevo?
Escuché a los niños jugando en la calle y pensé en Alejandro, imaginándolo solo en Madrid. Me culpé por abandonarlo sintiendo que la soledad sería mi compañera hasta el final. A la mañana siguiente intenté plantar un naranjo pequeño en el jardín, un símbolo de un nuevo comienzo. Pero, al arrancar hierbas, el dolor en las rodillas me hizo caer con las manos llenas de tierra. Lloré sintiéndome inútil. Entonces apareció Linda, mi vecina de 73 años, alta, con el cabello plateado recogido y una sonrisa radiante. «María, no dejes que Toledo te intimide», dijo con voz cálida. Linda contó que fue chef de tapas en Sevilla, pero lo dejó por su esposo. Trajo una botella de vino de La Mancha y compartió una historia graciosa sobre cómo quemó unas tapas en su antiguo restaurante, haciéndome reír. «¿Por qué no grabamos videos enseñando a cocinar?», sugirió. «Tus platos españoles encantarán a la gente». Reí insegura. «¿Quién querrá verme? Soy vieja». Pero Linda me arrastró a la cocina poniendo el teléfono en un trípode. Grabamos nuestro primer video preparando salmorejo, una sopa fría que amaba mi madre. Conté cómo elegir tomates maduros con la voz temblorosa al recordar su sonrisa. Cuando dejé caer el teléfono en la harina de tortilla, ambas estallamos en risas disipando mi soledad. Linda editó el video y lo subió diciendo: «Cocinas con el alma, la gente lo verá». Temía ser anticuada, incapaz de competir con los jóvenes en Internet. Intenté ver un video antiguo de Alejandro cantando Cielito lindo conmigo, pero no supe usar el teléfono sintiéndome inútil. Linda me dio un pañuelo bordado con flores diciendo: «Es para tu nuevo comienzo». Me recordó el pañuelo de Lucía dándome esperanza. Semanas después nuestro canal se volvió viral, especialmente entre personas mayores. Una mañana Linda corrió a Sen hacia mí gritando: «María, llegó el dinero». Abrí un correo electrónico que anunciaba mi primera ganancia por los videos. Con manos temblorosas sostuve el dinero llorando. Por primera vez en 72 años sentí que valía algo sin depender de mi familia. «Mamá, lo logré», susurré con lágrimas corriendo. Derramé una taza de café sobre la mesa riendo entre sollozos. Linda me abrazó. «Vieja, ganaste dinero con tus manos». Reímos bajo el sol de Toledo que brillaba como un faro de esperanza. Recibí un correo de Rosa, una vieja amiga de Toledo. Escribió: «Te vi vender churros bajo la lluvia para cuidar a Diego, y hasta lo ayudé cuando estaba enfermo. Siempre fuiste fuerte». Me quedé atónita dándome cuenta de que la comunidad me apoyó más que mi familia. Linda, a mi lado, confesó: «Intenté suicidarme con vino tras la traición de mi familia, pero un vecino en Sevilla me salvó. Tomó mi mano». «Somos sobrevivientes, María», asentí. Abrí mi cuaderno y escribí una receta de salmorejo. Me vi reflejada en el cristal de la cocina, una versión más joven de mí misma. «No solo cocino, estoy viviendo de nuevo», declaré con voz firme. «No importa la edad, puedes encontrar tu valor si te atreves a intentarlo». Ese día aprendí que el fracaso no es tan aterrador como no empezar, especialmente con una amiga como Linda a tu lado. Mientras el sol de Toledo iluminaba mi cuaderno, sentía que vivía de verdad. Pero entonces, una llamada de Diego rompió la paz, trayendo de vuelta el pasado. Estaba a punto de enfrentar una elección difícil: regresar con mi familia o seguir mi propio camino. ¿Alguna vez han sentido que el pasado es como una sombra, tratando de arrastrarlos de vuelta, justo cuando encuentran un poco de luz? Después de empezar de nuevo en Toledo, pensé que había encontrado la libertad a través de videos de cocina y una nueva amistad. Pero una llamada de mi hijo Diego sacudió todo. Con una carta de mi nieto Alejandro y súplicas de regresar a Madrid, tuve que enfrentar una elección dolorosa: volver con mi familia o seguir viviendo para mí. Esta es la historia del momento en que corté el último lazo con mi pasado. Amigos, acompáñenme en este desafío en Toledo.
Me senté junto a un parterre de lavandas en el jardín de mi nueva casa en Toledo, con el aroma de los pimientos de Padrón que preparé para Linda, flotando desde la cocina. El tañido de las campanas de la catedral se mezclaba con el canto de la tarara de los niños en una plaza cercana, y la luz del puente Alcántara brillaba en la noche. Aunque había encontrado alegría en mis videos de cocina, la soledad aún se colaba. Pensaba en Alejandro imaginándolo solo en la casa rota de Madrid. Fui egoísta al elegir vivir para mí. La culpa me carcomía, pero los recuerdos de su mirada distante me perseguían. Mi teléfono vibró. Era Diego con voz quebrada. «Mamá, la familia está destrozada. Sofía quiere el divorcio, papá pelea con Viviana. Alejandro está en el hospital por comer demasiados dulces». Rememoró mis sacrificios pasados diciendo: «Abandonaste a tu familia, eres egoísta». Sus palabras cortaban como cuchillos haciéndome dudar. Recordé cuando canté «Cielito lindo» para Alejandro enfermo, su cabeza acurrucada en mi regazo. Pero su mirada manipulada seguía en mi mente. Saqué mi medicina para el corazón temiendo que el dolor torácico regresara, pero no dije nada, sabiendo que Diego no se preocuparía. Llegó una carta escrita a mano con letra pulcra firmada por Alejandro abuela. «Lo siento por tratarte mal. Te extraño». Lloré con manos temblorosas al leerla. La carta era como una última chispa de esperanza haciéndome querer correr a Madrid. Pero la escritura era demasiado perfecta para un niño de 10 años. Sospeché que Diego o Sofía lo obligaron hacia escribirla. Encontré una cometa pequeña en mi maleta, algo que hice con Alejandro años atrás, y las lágrimas volvieron. Linda, a mi lado, compartió: «Mi hijo me suplicó volver cuando se quedó sin dinero, pero solo quería mi cartera». Despreció mis tapas diciendo que no eran tan buenas como las de un restaurante. Tomó mi mano. «María, no dejes que te arrastren a su jaula». Esa noche organizó una pequeña velada en el jardín, poniendo música flamenca suave. Intenté bailar riendo, al tropezar por mis articulaciones, aligerando mi corazón. Llamé a una amiga en Madrid para verificar la carta. Confirmó Sofía la escribió usando papel de la escuela de Alejandro, para hacerla creíble. Me quedé helada. Luego un mensaje de una enfermera del hospital llegó. Alejandro solo tuvo un leve dolor estomacal. «No es grave». Diego exageró. El niño dijo en su delirio: «Abuela, no te vayas, tus tapas son las mejores». Mi corazón se partió entre el dolor y el orgullo. Diego no solo mintió, sino que usó a Alejandro para manipularme. La furia estalló. Rasgué la carta en pedazos arrojándola al fuego de la chimenea. Las llamas rugieron iluminando mi rostro mientras una ráfaga fría soplaba por la ventana. «No soy más su sirvienta», declaré con voz temblorosa pero firme. Sostuve una flor de lavanda seca, el regalo de Lucía, apretándola como un talismán de esperanza. Llamé a Diego de nuevo. Él lloró. «Alejandro te necesita». «¿No recuerdas cuando me cuidaste?», respondí fríamente. «Eso es tu desastre, resuélvelo tú». Colgué de pie ante el jardín de Toledo con el sol iluminando las lavandas. Linda me dio una palmada en el hombro. «Hiciste lo correcto». Miré al cielo sintiendo mi corazón más ligero, como si hubiera cortado una cuerda invisible. A veces debes soltar a las personas que amas para protegerte. Ese día aprendí que el amor familiar no significa dejar que te controlen. La libertad comienza al ponerte primero. Cuando las llamas de la chimenea se apagaron, sentí una libertad verdadera. Pero mi viaje no terminó ahí. Linda y yo planeamos viajar por España grabando videos para inspirar a otros. Sin embargo, un mensaje de un espectador sobre Antonio estaba a punto de desafiar mi mundo nuevo.
¿Alguna vez han sentido que el pasado los persigue justo cuando están a punto de volar libres? Después de cortar los lazos con mi familia en Toledo, mi amiga Linda y yo viajamos por España grabando videos de cocina y cultura que inspiraron a miles. Pero una noticia sobre mi esposo Antonio amenazó con derribar mi nuevo mundo. Esta es la historia de cómo elegí la libertad sobre la culpa encontrando un propósito mayor. Amigos, acompáñenme en este viaje por España, donde descubrí que mi vida aún podía brillar. Linda y yo recorrimos España desde el vibrante mercado de la Boquería en Barcelona, donde los vendedores gritaban ofreciendo pescado fresco, y el aroma a zumo de naranja llenaba el aire hasta Sevilla, con el aplauso de un espectáculo de flamenco callejero, resonando bajo la luz de la Giralda. En Granada la luna iluminaba el Alhambra, y en la Costa del Sol, las olas cantaban junto a un guitarrista, entonando Volver. Grabamos videos enseñando patatas alioli, un plato sencillo de tapas, temiendo que los espectadores lo encontraran demasiado común. Pero nuestros videos atrajeron a miles, especialmente a personas mayores, compartiendo historias de escapar de familias tóxicas. Sin embargo, la soledad aún me acechaba. Encontré un anillo de plata sencillo en mi maleta, un regalo de Antonio, del primer año de nuestro matrimonio, y mi corazón se apretó, recordando días felices que ya no existían. Una noche en Sevilla recibí un mensaje de un conocido en Madrid. Antonio había sufrido un derrame cerebral. La noticia me golpeó. Aunque me traicionó, recordé los días cuidándolo. Fui cruel al dejarlo. En la Boquería había una anciana preparando tapas para su nieto y pensé en Alejandro, en cómo le canté Cielito lindo cuando estaba enfermo. Un comentario en redes sociales de un conocido de Madrid, con una foto de Alejandro sosteniendo un juguete que le hice, decía que lloraba por mí. Dudé de mi camino. Linda, notando mi inquietud, me dio un abanico de papel tradicional, contando cómo su familia le impidió abrir un bar de tapas. María vive para ti, dijo. En Granada nos unimos a una clase de flamenco riendo, cuando tropecé por mis articulaciones doloridas, aligerando mi corazón. Entonces, recibí una carta de Carmen, una mujer de 70 años. Tus videos me dieron el coraje para dejar un matrimonio tóxico. A los 70 no es el fin. La leí en la playa de la Costa del Sol con una ola estrellándose, mojando mis pies y haciendo volar el abanico de Linda. Grité, «Vivo para inspirar». Las lágrimas corrían, pero eran de orgullo. Me vi reflejada en el agua fuerte libre. Llamé al conocido en Madrid, diciendo fríamente que Viviana cuide de Antonio. De pie ante la Alhambra en Granada sentí que España aplaudía mi fuerza. Una espectadora, nieta de una mujer que escribió así: Antonio hace años reveló, engañó a muchas y estafó a una amiga para comprar regalos para Viviana. Reí aliviada por haberlo dejado. El conocido añadió que Viviana abandonó a Antonio tras su derrame, publicando en redes que era un viejo inútil, y Diego lo ocultó para manipularme. La ironía me hizo sonreír. Mi libertad era la elección correcta. La libertad no es solo escapar del pasado, sino vivir para crear valor nuevo para ti y los demás. Ese día aprendí que mi fuerza estaba en inspirar, no en complacer a una familia que no me veía. Mientras las olas de la Costa del Sol se calmaban, me sentía libre. Pero un mensaje de Diego con una foto de Alejandro, sosteniendo un juguete mío, llegó justo cuando preparaba un nuevo video en Sevilla. Mi mundo nuevo estaba a punto de enfrentar un último desafío. ¿Alguna vez han sentido que el pasado intenta arrastrarlos justo cuando están volando alto? Después de encontrar mi libertad viajando por España, pensé que había dejado atrás todo el dolor de lavapiés. Pero cuando mi hijo Diego apareció en Toledo suplicando que regresara a mi nuevo mundo,
fue puesto a prueba. Con mi amiga Linda a mi lado y un pequeño restaurante en Sevilla descubrí mi verdadera fuerza. Esta es la historia de cómo dije adiós al pasado para siempre y abracé un futuro lleno de esperanza. Amigos, acompáñenme en este momento final de mi liberación. Estaba en nuestro pequeño restaurante en Sevilla, el aroma de los calamares a la romana y el pan recién horneado llenando el aire. La luz de la Plaza de España brillaba a lo lejos. El canto de sevillanas de un grupo callejero se mezclaba con el perfume a zumo de naranja fresco del mercado de Triana. Linda y yo habíamos abierto este lugar, sirviendo tapas y compartiendo historias, inspirando a mujeres mayores. Pero a veces la soledad se colaba. Encontré una foto vieja en mi bolso de mí con Alejandro, en una fiesta en Madrid, su sonrisa infantil iluminando mi corazón. Las lágrimas brotaron recordando esos raros días felices, pero también su mirada distante en nuestra última despedida. Diego apareció en la puerta del restaurante cayendo de rodillas suplicando: «Mamá regresa a Madrid. Papá dejó a Viviana Alejandro. Te necesita». Trajo una pulsera barata diciendo: «Alejandro la hizo para disculparse». Mi corazón titubeó, pero sospechaba una trampa. Continuó: «¿No recuerdas cuando me cuidaste de pequeño? ¿Cómo puedes abandonarnos?». Sus palabras reabrieron heridas haciéndome dudar si era egoísta. Linda a mi lado susurró: «María, no dejes que te manipulen». Trajo un jarrón de cerámica con naranjos grabados para decorar el restaurante, contando cómo su familia se burló de su sueño de abrir un bar de tapas. «Eres más fuerte que ellos», dijo, regalándome un collar con flores de azahar, símbolo de Sevilla. En nuestro taller de cocina, mujeres mayores se reunieron compartiendo historias de escapar de familias tóxicas. Una dijo: «Tus videos me dieron valor para empezar de nuevo». Sus palabras me llenaron de orgullo. Pero Diego interrumpió entrando al restaurante gritando: «Estás destruyendo a Alejandro con tu egoísmo». Levanté mi bastón con un viento agitando las campanas de viento en la puerta. «He dado toda mi vida por ustedes, ahora vivo para mí», dije con voz fría. Diego retrocedió con ojos llenos de pánico y huyó. Me miré en un espejo del restaurante viendo una mujer fuerte, no una anciana rota. Diego, desesperado, reveló: «Papá está en bancarrota por gastar en Viviana, lo demandaron por deudas». «Intenté pedir dinero a tus amigos, pero no basta». Reí diciendo: «Doné todo a una fundación con el nombre de mi madre, para mujeres mayores y niños pobres. No les queda nada». Diego se derrumbó su rostro pálido. En el taller serví calamares a la romana a los clientes, declarando ante la multitud: «A los 72 todavía puedo empezar de nuevo». La sala estalló en aplausos con el flamenco resonando como si Sevilla celebrara conmigo. Linda me abrazó. «Este es tu hogar ahora». De pie frente al mar en Sevilla sosteniendo el collar de azahar, sentí que mi madre sonreía. Planeé expandir el restaurante llevando luz a más personas. La verdadera fuerza está en vivir fiel a ti misma sin importar la edad e inspirar a otros. Ese día aprendí que un nuevo comienzo no es solo para mí, sino una chispa que enciende a los que me rodean. Mientras la luna iluminaba el mar de Sevilla con el collar de azahar en la mano, supe que había encontrado mi verdadero hogar, no en Lavapiés, sino en mi corazón. A los 72 no solo sobreviví, sino que viví de verdad, y mi historia seguirá inspirando como el viento que lleva el aroma de los naranjos por toda España.